Voy a continuar con la enseñanza del pensamiento de Jesús sobre el dinero. Es la parte número 4 y vamos a aprender más sobre el pensamiento de Jesús. El Señor Jesús hizo muchas advertencias respecto al uso, al manejo, a la obtención de las riquezas del dinero. Jesús sabía que el dinero ejerce una atracción en el corazón de los seres humanos, pero Jesús también sabía que esa atracción podía en algún momento dado perjudicar a la persona al grado de destruirla por la ambición, la avaricia, el mal uso del dinero y el apego o el ansias de tener dinero. En muchas ocasiones se vuelve como una idolatría hacia las cosas de este mundo. Y el Señor da muchas advertencias al respecto. Él no está en contra del dinero, Él está en contra de las actitudes que podamos generar nosotros en nuestros corazones respecto al dinero. En la iglesia primitiva, cuando los primeros cristianos se reunían, pues imagínense, el Señor acababa de resucitar, se había ido, los apóstoles estaban en cuerpo y alma predicando, la gente los escuchaba personalmente. Aquel inicio en el cristianismo fue muy puro, muy limpio, y el Espíritu Santo se movía de maneras extraordinarias. Hubo un distintivo entre el mover del Espíritu Santo en los primeros cristianos, que tenía que ver con la generosidad del corazón de aquellos cristianos. Y dice la Biblia que los discípulos no enseñaron sobre esto, no predicaron, sino el Espíritu Santo de manera personal, como lo sigue haciendo, porque todos somos templos del Espíritu y el Espíritu mora en nosotros y tenemos una comunión con Dios, ¿no es así? Entonces, al igual que aquel tiempo, así es el día de hoy. Pero hay una gran diferencia en muchas cosas que hoy vivimos los cristianos del siglo XXI. Y en aquel tiempo hubo un distintivo que el corazón de los cristianos obedecían al Espíritu Santo. Y hubo un dirigir específico respecto al sostén de la obra de los apóstoles, de ayudar a las viudas, de los que se convertían. A veces en la persecución morían algunos cristianos y las congregaciones se hacían cargo, ayudaban a las viudas, a los huérfanos. Entonces el Espíritu Santo comenzó a hablar a algunos cristianos que formaban parte de esa comunidad de ese entonces, cristianos que estaban más bendecidos materialmente. O sea, tenían posesiones, Dios los había bendecido, tenían negocios, tenían tierras, tenían ganado, y Dios empezó a hablar a los que tenían, y comenzaron algunos de ellos a obedecer al Espíritu Santo y vendían algunas de sus propiedades y las llevaban con los apóstoles, y así dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 4, si lo lee después usted completo, dice que nadie tenía necesidad. Entonces era algo muy bonito, pero de pronto sucede algo que es aterrador. Vamos a leer esa parte de la historia en Hechos 4:36, porque dice que había entonces un hombre llamado José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación. O sea, habla de un hombre que era generoso, de un hombre que consolaba, no solo con palabras, sino también ayudando al que estaba que estaba desprotegido materialmente. Y dice, estoy leyendo ahí en el 4:36, dice que era levita, o sea, era alguien que servía en el templo y era originario de Chipre, era chipriota. Versículo 37 dice, como tenía una heredad, la vendió. Y al vender, pues, ¿qué se obtiene? Dinero, ¿no? Vendió el dinero, la heredad,
con el dinero en sus manos, dice el versículo 37, que trajo el precio de la heredad y lo puso a los pies de los apóstoles, o a disposición de los apóstoles, quienes se iban a encargar de administrarlo honradamente, fielmente y con sabiduría. Eso se entiende. Y así es como se movían los primeros cristianos. En el capítulo 5, versículo 1, sucede algo que realmente es aterrador por lo que vamos a leer. En este mover tan hermoso, no falta quien saque de su corazón lo que realmente hay. Y dice en el capítulo 5, versículo 1, pero, o sea, después de este mover tan hermoso, pero dice, cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad. Noten que nadie le dijo que lo hiciera. Los apóstoles no estaban enseñando al respecto, ni siquiera tocaban ese punto, pero el Espíritu Santo de manera personal trabajaba en los corazones de las personas. Entonces ellos estaban viendo el mover y ellos estaban bendecidos, habían sido bendecidos por Dios. Dice que vendieron una heredad. Se puso de acuerdo Ananías con su esposa y la vendieron. Dice versículo 2, y sustrajo del precio, o sea, le quitó una parte del valor de la propiedad, sabiéndolo también su mujer. Significa que se pusieron de acuerdo. Algo así como, oye, pues vendí la propiedad en $1,000,000, pero es mucho dinero, ¿no? ¿No te parece? ¿Qué te parece si nada más damos 500,000, que es una gran cantidad de dinero para la obra y para el sostenimiento de los que necesiten? Y se pusieron de acuerdo, sabiéndolo su mujer, y trayendo solo una parte de lo vendido, la puso a los pies de los apóstoles, igual que Bernabé. Bueno, aquí está esto, lo traemos de voluntad, nadie nos presionó, nadie, o sea, aquí está esto. En el versículo 3 sucede algo extraordinario. Se ve que uno de los dones que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, opera en la vida de Pedro. Él, de manera sobrenatural, se entera y sabe y se da cuenta de lo que habían hecho Ananías y Safira. Este se llama don de discernimiento de espíritus. O sea, es un don que Dios da a algunos para discernir, fíjense, el pensamiento, la conducta, los hechos que desagradan a Dios, para traerlos a la luz, darle exhortación y corregirlos. Para eso son los dones, para edificación de la iglesia. Entonces en el versículo 3 dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Fíjense qué pregunta, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Yo me imagino a Ananías así como que se le cayó la quijada, ¿no? Así como, o sea, ¿quién le dijo? ¿Cómo supo? A lo mejor pensó, Ananías vino de chismosa, se arrepintió y ya me echó de cabeza. Estoy suponiendo nada más. Pero es la operación del don que el Espíritu Santo da a quien quiere y como Él quiere. Esto opera mucho en los ministros de Dios, como Pedro. Pero yo quiero subrayar la pregunta cuando le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿De qué llenó el corazón de Ananías? De avaricia, de hipocresía, de hacerse pasar por alguien generoso. Nadie le dijo que vendiera la heredad, pero como estaba viendo que los que estaban, los ricos de la congregación estaban siendo generosos, no se quiso quedar atrás. Y dijo, no, pues nos estamos viendo mal. Vamos vendiendo una heredad, pero le vamos a sustraer del precio. Y Pedro le dice, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón? ¿Cuántos de ustedes han sentido en algún momento en su vida o han percibido, tienen una
un impulso del Espíritu Santo que te dice algo así como: ayuda a ese hermano y dale lo que traes en tu cartera. Y ustedes se quedan así y dicen, como nadie sabe, hay dos cosas a hacer: obedecer o decir, si el Señor, si traes 500 pesos, dices, bueno, le voy a dar pero la mitad. Cuando el Señor te dijo, dale los 500. Mira, cuando el Señor nos dice algo, procuremos obedecer. Ese es el punto aquí. Pero contrariamente, Ananías permitió que Satanás le insinuara en su corazón y él hizo caso de la insinuación. Satanás directamente, el enemigo, le dijo, no, ¿para qué tanto? Y como por lo que se ve tenían avaricia, tenían tacañería, obraron con hipocresía. ¿Por qué permitiste?, le dice. Y luego le hace una pregunta en el versículo 4. Reteniéndola, o sea, quedándote con ella, ¿no se te quedaba a ti? La respuesta es, por supuesto. Entonces, ¿por qué mentiste? ¿A quién quieres engañar? Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Puede uno mentirle a Dios y que Él crea la mentira? Imposible. Le puedes mentir a tu esposa, a tu esposo, a tu papá, pero a Dios, hermanos, ¿cómo podemos mentirle a Dios? Es imposible, literalmente, porque Él conoce el corazón. Y este es el punto aquí: ¿por qué mentiste al Espíritu Santo?, le dice. Te estás engañando a ti mismo. Lo único que estás evidenciando es que eres un codicioso y mala onda, Ananías, en pocas palabras. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Siempre todo tiene que ver con lo que hay en el corazón. ¿Por qué lo pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero como Dios conoce todo, no lograste engañarlo. De tal manera que me lo está revelando. En pocas palabras le está diciendo Pedro, yo lo sé, o no fue así, Ananías. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! A continuación se lee algo que es terrible, hermanos, como para tomar más en serio las cosas de Dios. Dice el versículo 5, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. ¡Wow! Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Cómo no? Imagínate. Un miembro de la congregación por mentiroso se cae en medio de todos ahí. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, así como, ven para acá, dime algo. ¿Vendisteis en tanto la heredad? Me imagino que le enseñó el dinero. ¿En esto vendiste la heredad? Y ella dijo, sí, en ese precio, dice otra versión. Y Pedro le dijo, ¿por qué? ¿Por qué convinisteis? O sea, ¿por qué te pusiste de acuerdo aún con tu esposo? Aquí eso significa convenir. ¿Por qué convinisteis? Hiciste un arreglo con tu marido de engañar a Dios. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué, Zafira? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia. Yo me imagino a los miembros de esa iglesia donde estaba Pedro en Jerusalén, una iglesia hablando entre ellos, oye, esto está tremendo, como que andar con Dios es cosa seria, ¿no te parece? Así me los imagino yo, dialogando entre ellos, y empezaron a arreglar sus cosas que probablemente había en sus corazones, y entró un temor sobre todos los que oyeron estas cosas. Dice el versículo 12,
Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Dentro de ese mover santo del Espíritu Santo, del Señor, a través de su Espíritu, sucede esto que es terrorífico. Debo decirles algo, hermanos. Siguen sucediendo episodios como este en nuestros tiempos y a través de la historia. Les voy a contar un caso que sucedió en una casa de oración. No voy a decir el nombre para evitar situaciones, pero les voy a decir lo que pasó. Un día me llama el pastor, me dice: pastor, estoy en un problema. Yo le digo: ¿qué pasó? Y comienza a narrarme lo que yo les voy a contar. Dice: es que, mira hermano, hay una hermana en la congregación que es una hermana que, mira cuántos problemas nos ha causado. Es chismosa, contenciosa, siempre está murmurando, nada le parece, a todo mundo le dice cosas, es grosera. Le he llamado la atención muchas veces, pastor, y ella se burla de mí, se burla de los... Una mujer, con perdón de Dios, dice, una fea mujer, dice, de la que ningún pastor quisiera tener en una iglesia. Le digo: ¿pero qué pasó? Dice: es que cuando estábamos en la adoración, de pronto ella se cayó. Estaba la presencia de Dios de una manera palpable y cayó al suelo. Ella estaba en la parte de atrás. Entonces vinieron a decirme, me narra el pastor: pastor, la hermana X se desmayó, se cayó al suelo. Dice: entonces yo les dije: no, déjenla allí, déjenla allí. El Señor, el Espíritu Santo la tocó, que mucha falta le hace. Déjenla allí, dejen que el Señor la limpie, dejen que llore, dejen que Dios trate con ella. Se terminó la alabanza, yo me subí a predicar y yo miré hacia atrás y estaba allí tirada la hermana. Se termina la reunión, yo me ocupo aconsejando gente y alguien viene y me dice: pastor, es urgente, es que la hermana no respira. ¿Cómo que no respira? Dice: entonces corrí a donde estaba la hermana y entonces me acerco, estaba muerta, ya hasta estaba tiesa. Ya había pasado más de una hora y media o quizás 2. Entonces me dice: ¿qué hago, pastor? Yo le digo: no hagas nada, no la muevas, no la toques, no la levanten, déjala allí en el suelo. Y llama a la Cruz Verde. Va a venir el Ministerio Público, van a hacer un levantamiento. Ni se te ocurra sacarla fuera del auditorio porque te vas a meter en un problema. Está bien, pastor, le digo: ahí manténme al tanto. Bueno, llegó la ambulancia, se la llevaron, dieron el parte, todo. Le hicieron autopsia a esta señora. Y aquí viene el punto. Los médicos descubrieron algo que, según dicho de ellos, nunca habían visto. Cuando le hicieron la autopsia, cuando quisieron ver el corazón, resulta que no tenía corazón. Había una masa sanguinolenta como una gelatina, pero como que explotó el corazón. Los médicos no sabían qué había sucedido. Me dice: pastor, pasó esto. Y cuando él me narra, le digo: mira, lee Hechos capítulo 5, versículo 1. A veces Dios interviene de maneras... No, dice que los hermanos comenzaron a arreglar cuentas con Dios. Entró temor en ellos. Ahora, yo les pregunto: ¿es necesario que suceda aquí algo semejante para que algunos que andan con doblez y andan coqueteando con el mundo y son tacaños y no fluyen con el Espíritu Santo, suceda algo así? Yo como pastor no quisiera que sucediera algo así. Pero arreglen sus caminos, arreglen su corazón y no permitan que Satanás se los llene de avaricia y de cosas semejantes. Una vez Jesús, cuando iniciaba su ministerio, Él dice que fue guiado por el Espíritu al desierto y llegó Satanás y lo tentó. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Y fueron 3 tentaciones que le insinuó Satanás a Jesús para desviarlo de su propósito.
por el cual había venido a esta tierra. Y en la tercera tentación, que vamos a leer en Mateo 4, versículo 8, voy a leerlo en la versión en lenguaje sencillo, dice así: por último, o sea, la tercera tentación, el diablo llevó a Jesús a una montaña altísima. Desde allí podían verse los países más ricos, más adinerados y poderosos del mundo. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y que el mundo entero está bajo el maligno. Su influencia es palpable, ¿sí o no? En el caso de nosotros, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. El Señor nos ha sacado de las tinieblas a la luz de Jesús, pero tenemos que seguir batallando con las tentaciones e insinuaciones contra el gobernador de las tinieblas. Pero ya no somos de este mundo. Por eso Jesús advirtió a sus discípulos y les dijo: tengan mucho cuidado respecto del dinero, lo que hay, piensen en su corazón. Entonces dice: todo esto será tuyo, dice. Todos estos países, versículo 9, serán tuyos, le dice, si te arrodillas delante de mí y me adoras. Jesús le respondió: vete de aquí, Satanás, porque la Escritura dice: adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Mira, te voy a decir algo. Satanás sigue tentando exactamente de la misma manera el corazón de muchos cristianos. Y aquí es donde viene la advertencia. Ya está claro para nosotros que Jesús no está en contra del dinero. Ya lo estudiamos. Jesús no está en contra de que tú tengas una buena casa, buenas cosas. No, Él no está en contra de eso. Está en contra de lo que se genere en nuestro corazón respecto al dinero y nos olvidemos de hacer tesoros en el cielo. Eso es de lo que está en contra. Pero Satanás sigue insinuando de la misma manera. Miren, de los años 60 hasta la fecha, ya son 60 años prácticamente. Pero de la generación de los años 60 del siglo pasado, hubo una generación de cantantes muy famosos, cantantes que hasta el día de hoy se siguen cantando sus cantos. Cantantes, voy a mencionar algunos, que son mundialmente reconocidos, pero todos esos cantantes, fíjense qué cosas, y aquí es donde está el punto, hermanos. Todos esos cantantes un día empezaron a cantar en el coro de su iglesia, donde se reunían. Ejemplos: Elvis Presley, el rey del rock. Era un joven con una voz privilegiada, pero un día llegó Satanás, pues ¿quién más? A través de un hombre le dijo: tienes una voz de negro y tú eres blanco, tú serías un fenómeno musical. Con esa voz de negro que tienes, yo te puedo hacer famoso y rico. Elvis Presley tenía un primo que tocaban el piano los dos y cantaban, ministraban la alabanza, así como Julio. A los dos les hicieron la proposición, pero el primo de Elvis Presley dijo: no, yo jamás me rendiré, jamás doblaré mi rodilla ante el mundo y jamás le cantaré al mundo. Pero Elvis Presley decidió lo contrario y se hizo famosísimo. Su casa es un museo el día de hoy allá en Memphis. De hecho, hay una grabación que ustedes pueden encontrar en YouTube de puros cantos cristianos que Elvis Presley en su voz, por ejemplo, ¿todos conocen Cuán grande es Él? Señor mi Dios. Bueno, en la voz de Él es una cosa espectacular. Eso fue una grabación que quedó ahí. Pero ¿cómo terminó Elvis Presley? Muerto en su vómito, con su sanitario de oro,
sus Cadillacs a la puerta, se rindió ante Satanás. Pero no solo él, Donna Summer, una de las cantantes más famosas que ha dado los Estados Unidos, directora de canto, de alabanzas en la iglesia donde ella se reunía. Un día llegó otro, Satanás, y la hizo famosa. Aretha Franklin, una cantora impresionante, le sucedió lo mismo. James Brown, el rey del soul, un negrito así bajito, pero cantaba impresionante el tipo. También lo hicieron famoso, lo sacaron de la iglesia para irle a cantar al mundo. Pero quiero mencionar en especial, hay muchos más que ustedes, yo sé que conocen. Los de Timbiriche para acá pues están en blanco ahorita. Pero hay alguien que yo quiero mencionarles, Whitney Houston. Miren, hermanos, esa mujer, dicen que tenía la voz perfecta. Los entendidos dicen, no, es un ángel cantando esta señora. Whitney Houston, desde niña cantaba en el coro de la iglesia bautista donde ella asistía con sus padres. Fue creciendo, a los 14 años la descubren. Satanás la descubrió. Se le presentó un hombre y le dijo, ¿sabes? Eres un ángel cantando. Yo te puedo hacer famosa y rica como no te imaginas. Tienes un talento que no se puede desperdiciar en una iglesia cantándole a Dios. Y la tímida Whitney en ese tiempo reaccionó así, un poco tímida, y dijo, ay, pues suena bonito, pero hable con mi papá. ¿Quién es su papá? Pues ese señor que está ahí. Y va con ese hombre y le dice, oiga, mire, su hija, bla, 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 bla. Y el hombre responde, esta es la, gloria a Dios, dice, esta es la oportunidad que estábamos esperando para mi hija. La hizo inmensamente famosa, inmensamente rica, y murió en un hotel, ahogada en drogas. ¿Sabes quién era el papá de ella? El pastor de la iglesia. La misma tentación, el dinero envuelto allí en la situación. Déjenme contarles algo. Creo que es la primera vez que voy a contarlo, así como lo voy a hacer. Lo cuento a veces acá con mis amigos, pero hoy voy a contar. En los años 80, Dios nos dio la oportunidad y el privilegio, la bendición, de formar parte del inicio de un movimiento que se conoció de alabanza y de adoración. Fue una revolución, como una renovación de alabanza y de adoración. Incluso por ahí hay unos videos que algunos de ustedes han visto y dicen, ay, estabas bien morrito. Pues eran los 80s. Bueno, empezó a crecer aquello de una manera extraordinaria, hermano. Se llenaban estadios, literalmente. En Argentina, hermanos, hicimos una vez una gira de alabanza y adoración durante un mes. Y según los que organizaron, entraron a los estadios más de 1 millón de argentinos. El estadio de River, el estadio de Boca, el Luna Park en Buenos Aires, el estadio en Córdoba, Argentina, se llenaban, hermano. Una cosa impresionante para alabar a Dios. Obviamente no faltó el que descubriera a algunos. Una vez vinieron los de Sony Music. Esto fue en 1988. Hablaron conmigo y me dijeron, oiga, usted tiene un grupo de alabanza. En ese tiempo, así fue. El grupo de alabanza estaba compuesto puras voces, la verdad, no es menospreciar a ninguno de los actuales, pero era extraordinario. Los que estuvieron en aquel tiempo se acordarán. Todos tenían unas voces, era un grupo, la verdad, impresionante. Y los de Sony me dijeron, ustedes tienen un grupo extraordinario, queremos que firmen un contrato con Sony Music para darlos a conocer. Pero como a mí me enseñaron respeto, yo le dije que no, pero yo tenía ganas de aventárselo en la cara.
el contrato. Yo lo rechacé sin pensarlo 2 veces. Lo rechacé. Veía al diablo ahí. Ya conocía algo del pensamiento de Jesús. Bueno, siguieron pasando los años. En el 95 más o menos, Editorial Vida, y ojalá escuchen esto, los de Editorial Vida, los de aquel entonces, me contactaron en la Ciudad de México y me ofrecieron, fíjese, que escribiera libros con el tema de la alabanza y la adoración. Me dijeron: pastor, le venimos a hacer un ofrecimiento que no lo va a rechazar. Un contrato para que usted escriba 2 libros sobre alabanza del tema que usted quiera al año, 2 libros al año. Dice: mire, nosotros los vamos a editar, nosotros los vamos a distribuir, como distribuimos en todo Iberoamérica. Cuando un libro editado por nosotros sale a la venta, hay miles de librerías, dice, de manera forzosa las librerías nos compran por lo menos 2 libros. Entonces, el primer tiraje que va a salir de su primer libro serían aproximadamente 100,000 copias. Le vamos a pagar $2 por copia vendida. ¿Cuánto es? $200,000. Pero si usted escribe 2, que es el contrato, usted va a ganar $400,000 en un año. Y si son bestsellers sus libros, no, pastor, ya la hizo. Miren, hermanos, cuando yo estoy escuchando eso, yo dentro de mí digo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero ahí estaba la tentación, ahí estaba la lucha. Entonces yo reaccioné de esta manera y le dije: bueno, déjeme el contrato, voy a orar a ver si lo firmo o no. Y así me respondió: ¿vas a orar? Yo le dije: no, claro que voy a orar. Y me lo traje a Guadalajara. Yo llegué un domingo, el lunes ya me estaban llamando a la oficina: pastor, ¿ya nos mandaste el contrato? Yo les dije: no, porque todavía ni oro. Tranquilos. Dice: no, pastor, es la oportunidad de tu vida, me decía. Era el diablo hablándome. Agarro los contratos, que por ahí los tengo. Agarro el contrato y lo pongo en mi escritorio así. Y me recargo en mi silla, ¿no? Y empiezo a orar: Señor, y me dice: no. Y, Señor, no vas a firmar nada. Híjole, hermanos, adiós $400,000 al año. Miren, les soy sincero, porque Dios lo sabe, no puedo mentir. No me costó trabajo no firmarlo. ¿Por qué? Porque tengo una firme convicción de que Dios es lo más valioso que una persona pueda tener. Por eso no lo firmé. Desaproveché la oportunidad de mi vida, me dijeron muchos. Muchos que hoy se doblaron su rodilla ante Satanás. Y son famosos y son ricos. Que Dios tenga misericordia de ellos. No les estoy juzgando ni condenando. ¿Sí? Estoy diciéndoles que es real, hermanos. Y que no doblen su rodilla. El dinero fácil no viene de Dios. Cuando vengan a ofrecerte el negocio de tu vida, en un mes vas a ganarte 5 millones. Duda. Mejor ponte a trabajar con ahínco y dedicación. Entonces Jesús advirtió a sus discípulos lo que él mismo presenció. Ahora, en el caso de Jesús era imposible que él se postrara ante Satanás. De ahí las advertencias, porque él conoce nuestras debilidades. Y él advirtió mucho a sus discípulos que el amor al dinero los podía destruir. Fíjate, por ejemplo, en Mateo 6:19,
en la versión Palabra de Dios para Todos, fíjate lo que el Señor les estaba mostrando y revelando sus pensamientos respecto al dinero y a las riquezas materiales. Mateo 6:19 les dice en esta versión: no guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra. No guardar no significa ahorrar, son dos cosas muy diferentes. Aquí guardar es acumular con un espíritu egoísta, ¿entiende? Con un espíritu tacaño, así de esto es mío y nadie me lo toca, y yo, esto es para mí, para mi uso, y alma, muchos bienes tienes, regocíjate. No, aquí es esto precisamente. No hagan eso aquí en la tierra. Ahora, cuando oyes la palabra tesoro, si alguien te dice, encontré un tesoro, ¿qué viene a tu mente? Un cofre, ¿no? Y lo abres y puros centenarios de oro, monedas de oro, muy valiosas, o barras de oro. Fíjate Jesús cómo pone este ejemplo, No guarden tesoros para ustedes aquí en la tierra. Repito, no está diciendo que tener dinero es malo, no, sino que vayan en pos de Él y se olviden hasta de Dios. Dice, no hagan aquí tesoros donde la polilla y el moho los van a dañar. Además, los ladrones pueden entrar a su casa y robárselos. ¿A cuántos les han robado algo? Híjole. Más bien, dice versículo 20, guarden tesoros para ustedes en el cielo, donde no los dañarán la polilla ni el moho, ni donde los ladrones no pueden entrar a robárselos. O sea, haz tesoros, por medio de lo que yo ponga en tus manos, sé generoso. Cada vez que tú haces algo por alguien, por la obra de Dios, al mismo Señor se lo estás haciendo, ¿sí o no? Eso es como acumular en el banco del cielo, por decirlo de una manera. Hacer tus ahorros celestiales, lo eterno, que es lo de más valía en este mundo, pero muchos no lo alcanzan a ver todavía. En el versículo 21 Jesús dice algo muy importante: pues donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. En otras palabras, tu corazón va a estar en aquello que tú consideras lo más valioso. En eso vas a estar pensando, en eso siempre vas a estar meditando, siempre vas a abundar en acciones sobre eso que tú consideras importante para ti. Porque donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu corazón, tu tesoro es Dios, tu mente siempre va a estar en Dios, ¿no? Tus pensamientos van a siempre dirigidos a Dios. Sí, necesitamos dinero aquí en el mundo para comprar comida, pagar renta, echarle gasolina al auto, pagar qué sé yo. Pero ahí es donde vas a tener tu corazón. Entonces, como dijo un cristiano, yo les he compartido esto, el dinero hay que tenerlo en las manos y no en el corazón. A Dios hay que tenerlo en el corazón y el dinero en las manos para usarlo. ¿Sí? Pero Dios en el corazón como la fuente de todo. Y donde esté tu tesoro, allí va a estar tu corazón. Miren, entre ese grupo de excelentes cantantes que hubo en esa época de los 80s aquí en Casa de Oración, había una chica que cantaba entre todas, que por cierto era la menos destacada, pero era la más ambiciosa, o sea, peor. O sea, cantaba, pero no cantaba como las otras. Cantaba más o menos, digamos, pero las otras la llevaban en don, en talento, con mucho. Y ella, esta muchacha, el día de hoy en la ruina total, por cierto, tristemente lo digo, siempre decía ella, es que yo quiero ser famosa. Es que yo quiero ser famosa. Y un día hablé con ella y le dije, oye, ¿qué traes pues? ¿Por qué esas actitudes de yo soy más que tú, yo canto mejor que tú? Eso no va entre nosotros. Dice, mira pastor, yo te voy a decir la verdad. Yo quiero ser famosa. Quiero cantar y llenar estadios y que me aplaudan. Parece que estaba hablando al diablo con faldas. Parece que estaba oyendo al diablo. Le dije, oye, a ver. ¿Qué es esto que estoy escuchando de tu propia boca? Sí, me dice, yo quiero ser famosa. Bueno, obviamente no cabía aquí. Tuvo que irse, nadie la corrió.
y se lanzó para querer ser famosa. No lo logró. Fue una fama de 2, 3 años y ahorita 0. Pero ¿y su alma? Ahora, no sé qué fue peor, si haber quedado así o haber sido famosa. Creo que haber sido famosa hubiera sido lo peor que le hubiera acontecido. Porque al menos ahora, pues sí, yo sé que camina en Cristo, pero está muy afectada, pues. Y luego ya pasaron los años, ya ha sido una señora grande de edad, aumentó de peso y pues menos se va a hacer famosa. Pero vean el corazón. Un día a Julio le quisieron mover el tapete, ¿te acuerdas, Julio? Y le dijeron y le ofrecieron y él dijo, no, mi talento es para adorar a Dios. Jamás le cantaré al mundo. Y él aquí, haciendo tesoros y fama en el cielo, donde es conocido por sus alabanzas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Unos se postran, pero otros dicen que no. Muchos dicen no, pero otros dicen que sí. ¿Tú qué vas a decir? ¿Tú qué vas a decir? Porque te va a llegar. Tarde o temprano te va a llegar. En Lucas 16, versículo 13, miren la enseñanza de Jesús, así contundente. Dice así: nadie, y nadie es nadie, ni tú, ni tú, ni tú, ni yo, nadie, ni Elvis Presley, ni Whitney Houston, nadie puede, es una imposibilidad total, nadie puede servir a 2 patrones. La Reina Valera dice, nadie puede servir a 2 amos o a 2 señores. Aquí está él poniéndose como el Señor, y el Señor dinero, lo personifica. Nadie puede servir a Dios, a 2 patrones al mismo tiempo. No, es imposible. ¿Por qué? Desatenderá a uno amando al otro, y se dedicará, se afanará, le dará toda la atención a uno y va a despreciar al otro, porque al querer quedar bien con este, pues queda mal con el otro. Ustedes, entonces se dirige a sus discípulos y le dice, ustedes, mis discípulos, no pueden servir a Dios y a las riquezas. O sea, servir a Dios es dedicar toda tu vida en la obtención del dinero y la fama y la ambición y de querer tener casa en Vallarta, en Cancún, en París, viajar por todo el mundo y vivir la vida, porque nada más es una. Eso es servir. Dice, no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Ahora, ¿eso significa que no trabajes? No confundan, por favor. Eso significa que no seas emprendedor y pongas un negocio con el deseo de prosperar. No estoy hablando de eso. Puedes hacerlo, porque también el Señor dice, bueno, del dinero que te di, cuando menos lo hubieras puesto en el banco para que diera intereses. ¿Se acuerdan de esa parábola? O sea, no hay que confundir la gimnasia con la magnesia. Hay que saber poner cada cosa en su lugar. Entonces aquí el Señor dice, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas con ese afán al mismo tiempo. O sirves a Dios de todo corazón, con toda tu mente, todas tus fuerzas, o sigue en pos de las cosas de este mundo, que al final, cuando te mueras, no te llevarás nada. Valora tú, pon en equilibrio dónde vas a hacer tus tesoros. Ahora, Jesús está desparramando su pensamiento en todos los oyentes, sembrando. Es obvio que el pensamiento de sus oyentes en ese momento no iban todos de acuerdo al pensamiento de Jesús, pero era el pensamiento del Hijo de Dios. Y miren lo que sigue en el versículo 14. Los fariseos estaban escuchando lo que Jesús decía. Ahora, ¿quién eran los fariseos? Era un grupo dentro del judaísmo tradicional que se distinguían por ser muy estrictos, observantes de la ley. Incluso hasta habían inventado algunos mandamientos, queriendo ser muy piadosos, muy generosos, pero era pura apariencia.
Jesús en muchas ocasiones los recriminó, les decía: hipócritas, por fuera se ven como, son sepulcros blanqueados, por fuera se ven a la verdad muy bien, pero por dentro están llenos de muerte. Fariseos, hipócritas, o sea, era pura fachada. Esos eran los que estaban entre los oyentes. Y como el pensamiento de Jesús saca a la luz al confrontar, saca a la luz el pensamiento nuestro respecto al dinero, sucedió con ellos. Vean versículo 14. Los fariseos estaban escuchando lo que Jesús decía. Dice: amaban el dinero y por eso criticaban a Jesús. ¿Qué les parece? Es obvio, no les gustó el pensamiento de los fariseos, que amaban el dinero, amaban las riquezas. Un día Jesús les dijo: ay de ustedes, fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Qué significa devoráis las casas de las viudas? Se los voy a explicar. Esta gente era terrible, ambiciosos, codiciosos, despojaban a la gente, pero tenían una fachada, eran los líderes espirituales de Israel. Cuando moría un judío en su comunidad, investigaban si había dejado propiedades, si era rico. Si era pobre, ni caso le hacían, lo ignoraban. Pero si los informes eran: no, bueno, le dejó a la viuda 500 cabezas de ganado, le dejó camellos, le dejó una hacienda, le dejó tierras, le dejó muchos denarios de plata y de oro. En eso entonces salía lo bueno del fariseo. Iba y visitaba a la viuda, lloraba con ella hipócritamente, la envolvía en sus palabrerías. ¿Y saben qué hacían? Terminaban quitándole todo el dinero. Por eso les dijo: ay de vosotros, fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas. Una vez una señora, esto lo he contado antes, vino al final de una reunión, habló conmigo, me reciben en la congregación. Yo le dije: claro, por supuesto. Yo le pregunté: ¿de dónde viene usted? ¿Tuvo algún problema? ¿Salió mal? O sea, para tratar, etcétera. Y me dice: bueno, no pasó nada. Al contrario, dice, me salí porque me sucedió algo muy triste, pastor. Y empezó a llorar. Una señora como de 75 años. Dice: mire, pastor, lo que sucede es que de la congregación donde vengo, el pastor no tenía otro tema más que el dinero. Dice: y murió mi esposo y me dejó una casa muy grande, en un buen fraccionamiento. Nunca tuvimos hijos. La casa valiosa, de varios millones de pesos, y me dejó un dinerito en el banco. Me dejó la cantidad y la casa que yo no podía preocuparme hasta el día de mi muerte. Yo podía vivir con eso fácilmente. Pero el pastor, a los 2 días de que falleció mi marido, me visitó en mi casa. Y pues me vino a consolar. Yo dije: ay, qué bueno el pastor, vino a verme en medio de mi dolor. Pero en medio de la plática me dice: ¿tú amas a Dios? Yo le contesté, dice la señora: claro, pastor, yo amo a Dios. ¿Qué tanto amas a Dios? Mucho, pastor. ¿Hasta qué grado estarías dispuesta a demostrarle a Dios que lo amas? Como sea, pastor. Dice: dame tu casa y el dinero que tienes en el banco. Es para la obra de Dios. Y yo, cuando me está contando eso, yo abro los ojos así, yo le hago así: ¿y qué hiciste? Pues se los di. Pastor, me dijo, no tengo dónde dormir. Estoy hacinada ahí con alguien que tuvo misericordia de mí. No tengo a veces para comer. Me quitó todo el pastor. Ay de ese pastor. Ay de él cuando se enfrente a Dios. Porque a todos se les llegará su hora. ¿Sí o no? Con Dios no se juega, y mucho menos, hermano, se abusa de la fe. Y ahí están los fariseos criticando a Jesús, claro, rechazando a Jesús, burlándose de él, por supuesto, porque sus pensamientos eran diferentes a los de Jesús.
Un hermano de aquí hace 2 domingos me decía: pastor, fíjese que me encontré a un hermano ahí en una plaza. Yo llegué por detrás y lo toqué, y él voltea: hola hermano, ¿cómo estás? Y se sorprendió. Ay hermano, no lo conozco. Dice: a lo mejor no me conoces, pero yo a ti sí. Yo te he visto en casa de oración. Ah, sí, dice, yo voy a casa de oración y ahí te he visto. Y dice: ah, sí, pero yo ya no voy. Dice: ah, no, ¿y por qué? Pues ¿qué no te das cuenta? El pastor se agarró hablando del dinero. Yo dije: ah, ahí está. Lo alcanzan a ver, versículo 14. Ahora, les hemos pedido, les hemos quitado, les pregunto: ¿hemos abusado de su fe? Pero entonces, ¿por qué ahora dejó de venir? Porque era como los fariseos, amaba el dinero, y el pensamiento de Jesús no embonaba en la mente de él, y dejó de venir. Y el hermano le dijo, me dice él, pero yo le dije: ¿sabes qué? Estás equivocado, pero ahí estás evidenciando lo que hay en tu corazón. Eres un avaro, eres un tacaño. No, pues yo ya no vuelvo a pararme allí, porque allí al rato vas a ver, les van a pedir. Y él se aseguró, se fue para no dar. Pero no les vamos a pedir fuera de lo que son ofrendas. Pero el pensamiento de Jesús saca a la luz lo que pensamos nosotros al respecto. Y por eso critican y hablan. Pero hay de aquellos que abusan de la fe. Fíjate el versículo 15. Jesús les dijo: ustedes, les dice a los fariseos, se hacen los buenos delante de la gente, pero Dios conoce las intenciones de su corazón. Lo que la gente tiene en alta estima es despreciable para Dios. O sea, la gente apreciaba que los religiosos fueran pomposos, fueran, qué sé yo. Pero Dios conocía los corazones, y eso Dios lo desprecia. Desprecia la avaricia, desprecia la codicia en el corazón. Y por eso Jesús advierte a sus discípulos. Hay un pasaje en Juan 2, versículo 13, que es bien impactante, hermanos. Vamos a leerlo. Le sucedió a Jesús. Él tuvo una reacción que algunos cristianos todavía cuando leen este pasaje no lo entienden. Espero que después de la explicación lo entiendan un poco más. Juan capítulo 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos, una fiesta de la Pascua. ¿Recuerdan lo que era la fiesta de la Pascua? Sacrificar un animalito inocente. El sacerdote de manera simbólica rociaba la sangre, simbolizando perdón, limpieza de pecados. Todos sabemos que esa fiesta se originó cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, y Dios les dijo que sacrificaran en el desierto un cordero inocente. Pero ese cordero hablaba, tipificaba, apuntaba ¿hacia quién? A Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la celebración de esa Pascua era muy solemne. Tenía que haber mucha reverencia, mucho respeto. La gente había gente de toda, como en todos lados. Había gente verdaderamente llegaban a Jerusalén con devoción, con deseos de adorar a Dios, con deseos de encontrarse con Dios, con deseos de que sus pecados fueran perdonados. Iban con esa disposición a celebrar la fiesta de la Pascua. Y Jesús fue a esa fiesta. Y subió Jesús a Jerusalén a la fiesta. Versículo 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Bueno, la ley decía que había que sacrificar animalitos inocentes y derramar su sangre y hacer lo que describí hace un momento. Un buey, una vaca, un toro eran de alto precio, como hasta el día de hoy. Los únicos que podían comprar un animal así eran los ricos, los que tenían posibilidades. Una oveja era término medio, digamos. Pero la paloma era el único animalito que podían comprar los pobres. Costaba 2 moneditas casi insignificantes. Porque todos tenían que ir y presentar su animalito y ofrecerlo en sacrificio.
Así era la ley de Moisés. En aquel tiempo llegaban a Jerusalén de muchas regiones alrededor, de países. Llegaba gente de Egipto, judíos o gente que había abrazado el judaísmo, llegaban de Egipto, de Persia, de Grecia, de África. Llegaban a Jerusalén para adorar. Entonces todos tenían que llevar un animalito. Ahora, es fácil entender que los que venían de muy lejos no podían cargar con la vaca. Es más, ni siquiera con la oveja y ni con la paloma. Aunque fuera un animalito pequeño, una jaulita y con todas las chivas y 20 hijos, pues difícil, ¿no? Con la paloma aquí. Entonces, ¿qué hacían? Compramos el toro, la vaca en Jerusalén y la ofrecemos ahí en el templo. Compramos la oveja, compramos la palomita. Cuando la gente llegaba a Jerusalén a la fiesta de la Pascua, llegaban con dinero de su país. Los egipcios traían dinero egipcio. Los griegos traían dinero griego. Y así sucesivamente. Entonces, cuando ellos llegaban y querían presentarse delante de Dios, quiero comprar un toro, un buey, una vaca. Bueno, pues ahí te lo venden en el atrio del templo. Entonces llegaban, ¿cuánto vale el toro? No, pues vale tantas monedas de oro. Vamos a ponerle 20 monedas de plata, vamos a ponerle así. Ok. Entonces, hacían sus cuentas y decían, no, a ver, espérame. Tú no puedes pagarme con dinero egipcio, porque la ley dice que todo debe ser origen de aquí, o sea, animales de aquí, todo es judío. Aquí ahorita todo es judío. Entonces, no recibimos dinero ni griego, ni egipcio, ni persa, no. ¿Y qué voy a hacer? Pues es el dinero que yo traigo para comprar. Pero ahí están los cambistas, mira, allá afuera, ahí están en sus mesas y ahí ellos tienen dinero judío. Ahí cámbialo y entonces ya vienes y me pagas la vaca, la oveja o la paloma. Negocio redondo. ¿Saben quién estaba detrás de todo? Caifás, el sumo sacerdote. Todo bien planeado para sacarle el dinero a la gente. Entonces llegaba el adorador y decía, oye, quiero que me cambies tantas monedas. ¿De dónde vienes? De Grecia. Mira, traigo tantas, cámbiame por moneda judía. Ok, tú me vas a dar 2 monedas de plata y yo te voy a dar 1 moneda de plata judía. Oye, pero ¿por qué? Si en el valor equivalen. Si quieres. Si te gusta o no, ese es el asunto. Si quieres que yo te cambie, quieres ofrecer tu sacrificio, este es el tipo de cambio. Abusivo, ¿no? Negocio redondo. Es como cuando a veces viene gente de Estados Unidos y dicen, oye, van a algún restaurante y traen dólares. Oye, ¿puedo pagar en dólares? Sí, puedes pagar en dólares. ¿A cómo está? Supongamos, ¿no? 20 pesos. Pero llegas a la caja y dice, $17. Y te digo, oiga, ¿por qué 17 si está 20? Si quiere. Qué abusivos, ¿no? O sea, ven que no hay otra manera de pagar más que con dólares y te lo bajan y la ganancia se dispara. Entonces llega Jesús a la fiesta de la Pascua donde debe de haber solemnidad, respeto, devoción, entrega, y se encuentra con un montón de animales ahí adentro en el atrio, con un montón de gente, y dice en el versículo 15, que haciendo un azote de cuerdas, o sea, tomó un látigo, no dice que los azotó a ellos, dice que hacía un azote de cuerdas. Ustedes saben el ruido que hace un látigo, ¿no? No sé si han manejado un látigo, han visto en las películas, pues si agarras una cuerda y haces esto, hace un ruido que te sobresalta, ¿no? Entonces él toma este látigo y hace el sonido, como dice aquí, haciendo un azote de cuerdas. Hace esto y truena, ¡pah! Suena estruendoso y llama la atención y parece algo violento. Y empieza, ¡ta, ta! Obviamente los animales reaccionan. Y empezó el corredero de vacas, de toros y de ovejas, y las palomas volaban por todos lados. Y llega ante los cambistas, estaban en sus mesas,
agarra la mesa y así, miren. ¡Ah! Y todas las monedas botan por allá y se mezclan. Y les dijo, versículo 16, a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Han ido a algún mercado alguna vez? Pero ¿habrán acaso puesto atención? ¿Qué es lo que escuchan tus oídos en un mercado? Pues nada más recuérdenlo. Está uno diciendo: papaya, guayaba, acá, pásele aquí, señor, acá. Y otro, el de enfrente: no, véngase acá, y que no sé qué. Y empieza ahí la gritadera, y una señora regateando: oiga, la guayaba está tanto el kilo, pues váyase para allá si quiere, pero aquí está mejor que la de ella. Y una algarabía, y luego por acá los ladrones sacándote la cartera. Todo el mundo gritando. Y luego el que te pide, y luego le ayudo con el carrito. Un mercado, esa es la voz de un mercado, es una confusión total. Pregunta: ¿qué no era una fiesta donde debería de haber orden? ¿Qué no es una fiesta donde debería de haber piedad, devoción, entrega, adoración? Habían perdido hasta el respeto en la casa de Dios. Yo tengo una serie que se les voy a compartir, ya se les he dicho varias veces: el orden de Dios. Va a estar buena. Les voy a dar una adelantadita. Mucha gente el día de hoy ha perdido el respeto al lugar de reunión. Es increíble, a veces yo estoy predicando y hay gente que así literal, con sus papas. No, y sacan su Coca-Cola y nomás oyen a veces los botes y las botellas que se caen. Otros están con su paleta. Quiero pensar que es por ignorancia, pero el Señor nos va a ordenar. Pero quiero decirles algo, hermanos, es una falta de respeto. ¿Se acuerdan de los viejitos de antes? Cuando los llevaban a la iglesia y eso, que tú traías la cachuchita: quítese la gorra, es por respeto a Dios. Son costumbres que se van añadiendo a la cultura, pero tienen sentido, fíjese. Créamelo que es falta de respeto hasta cómo usted pueda venir vestido. Una vez fui a predicar a una iglesia, no podía creer lo que estaba viendo. Faltaban 10 minutos para empezar la reunión y el pastor se subió, me saludó sin peinarse, todo así se miraba el cabello, traía shorts y sandalias y una camisa toda arrugada. Bueno, yo sé que el hábito no hace al monje, yo lo sé. Tampoco se dice al otro lado como religioso, pero creo que ministrar a Dios merece algo de respeto, ¿no? Eso es lo que yo creo. A lo mejor estoy equivocado, no creo. Lo que pensé yo fue: bueno, quedan 10 minutos, va a ir y se va a cambiar rápido. No. Empezó a dirigir la alabanza así. Pero antes de que iniciara, llegó el bajista, ese venía peor. Yo dije: algo no anda bien aquí. Se ha perdido tanto. Bueno, el día de hoy, hay predicadores que sus congregaciones parecen mercado. Hay predicadores que el único tema que tienen es el dinero. No saben hablar de otra cosa más que del dinero. El respeto se ha perdido porque no hay conciencia de la solemnidad. Por eso, no quiero abundar mucho hasta ese momento, este tiempo de la serie que voy a enseñarles, pero ayer ¿qué creen que me pasó? Termina la reunión y viene una parejita de jóvenes, matrimonio. Me dicen: ay, pastor, estamos muy apenados. ¿Por qué? Dice: es que mi mamá, teníamos años orando para que aceptara venir a escuchar la palabra de Dios, y ayer a mediodía me dice: ¿sabes qué, hija? Quiero ir a casa de oración a escuchar la palabra de Dios, porque me gustan los cantos que pones, etcétera. Dice: entonces quiero ir, y la trajimos hoy, hermano. Pero mi mamá es bien disciplinada y ella cena a las 7 de la tarde. Y la predicación empieza a las 7, porque a las 6 empieza la alabanza.
y más o menos entro a predicar a las 7. Y luego usted dice del sándwich y de comer ahí, y ella con su sándwich. Entonces se quedó así. Y me dice, estoy preocupado, estoy apenada. Estoy preocupada, dice, de que ya no quiera venir. Le dije, hable con ella y dígale, ¿qué piensas de lo que dijo el pastor? Dice, no, ya le dije. Dice, me gustó lo que dijo y tiene razón. Yo le dije, entonces, ¿de qué te preocupas? Le dije, mira, esa gente vieja, con todo respeto eso de viejo, ¿no? Esa gente de años, digo porque yo soy un viejo, por ejemplo, ya. Pero como se usa mal, bueno, todo rollo. Le dije, mira, tú sigue platicando con ella. Dice, ya platiqué. Y le dije, oye mamá, no, voy a venir el próximo sábado voy a venir. Me gustó. Y luego me dice la hermana, ¿le puedo traer su sándwich? Dice, ¿por qué ella cena a las 7? Y digo, sí, puedes traérselo. Pero te vas a salir allá al lobby, al zaguán allá, no sé cómo llamarlo, y allá le vas a dar su sándwichito. Porque aquí adentro debe haber respeto, debe haber comportamiento. ¿Sí o no? Bueno, Jesús reprobó todo eso. Parecía un mercado, un desorden. Además estaba negociando con la fe de la gente y se enojó. Porque escrito está acá, la casa de mi Padre, casa de oración será llamada para todos los pueblos. Y ustedes la han hecho una cueva de ladrones, les dijo. ¿Todo por qué? Por la ambición. ¿Y quién estaba detrás de todo? El sumo sacerdote. Dice, no, ustedes no, les dice a sus discípulos, no. Hay una historia que quiero terminar con ella. Está en Lucas 19:1. Es una historia bien bonita, muy interesante. Tiene que ver con Jesús y un hombre que dice la Biblia que era bien chaparrito. ¿De quién vamos a hablar? Zaqueo, muy bien. Lucas 19:1. Mire este pasaje. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. La gente ya lo conocía. Había hecho muchos milagros, había predicado muchas cosas. Mucha gente se sintió desafiada, muchos se convertían, otros se enojaban, como vimos de los fariseos. Iba pasando pues Jesús, versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, era el secretario de Hacienda de Roma, porque los publicanos eran los encargados de cobrar los impuestos a favor de Roma. El problema con cobrar los impuestos a favor de Roma es que los publicanos, o los que se dedicaban a esto, recibían un porcentaje de lo recaudado de parte de Roma, pero ellos, para ganar más, inventaban impuestos, abusaban, así como a veces abusan los que cobran los impuestos aquí en nuestro país y en los países del mundo. Entonces la gente los odiaba, la gente no los quería, y dice claramente que era el jefe de los publicanos y era rico. ¿Qué era? ¿Cómo había obtenido su riqueza? A través del fraude, a través del robo, a través del abuso, de la prepotencia, de pisotear a otros, que por cierto, eso no es para nosotros. Esa no es la manera. La Biblia dice que Dios es el que nos da el poder para hacer riquezas, dándonos sabiduría, entendimiento, fuerzas para trabajar. Y así había obtenido su riqueza este hombre. Pero este Zaqueo, en algún momento de su vida, había oído hablar algo de Jesús. Alguien se acercó y le dijo, oye Zaqueo, fíjate que hay uno llamado Jesús que dijo esto y esto y esto. Palabras que penetraron su corazón, lo impactaron de tal manera que lo hicieron hacer lo que vamos a leer. Versículo 3. Procuraba Zaqueo ver quién era Jesús. Me interesa saber quién es Jesús.
porque lo que me dijeron que él enseña como que tocó mi corazón, como que me movió el tapete, diría un jalisquillo, ¿no? Como que algo se removió dentro de mí cuando escuché lo que este hombre enseña y quería ver a Jesús, procuraba verlo, pero no podía a causa de la multitud que lo seguía y eran muchos, pues era pequeño de estatura, estaba chiquito así, ¿no? Versículo 4, y corriendo delante, se entiende que pegó la corrida hacia adelante por donde iba a pasar Jesús. Se va corriendo a todo lo que daba el chaparrito. Dice que se subió a un árbol sicómoro para verle. La idea es esta, de que se trepa en el árbol. A lo mejor pidió ayuda, oye, hazme banquito, pues estaba chiquito, órale. Y se agarró del tronco y empezó a deslizarse sobre una de las ramas que daban justo de frente al rostro de Jesús cuando pasara por ahí. Imagínenselo al Zaqueo ahí abrazando el árbol, la rama, y esperando ver a Jesús. Y Jesús avanza y el hombre colgado. Dice el versículo 5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, es obvio que se detuvo, porque dice, mirando hacia arriba, o sea, se detuvo. Imagínenselo, algo así como, y todos estaban viendo. Mirando hacia arriba le dijo, y le vio, dice, mirando hacia arriba lo vio, y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Quiero ir a tu casa. ¡Wow! Nada más impactante para la vida de este hombre, que había oído algo de Jesús, y de pronto ese Jesús le dice, voy a ir a tu casa. ¿Cómo reaccionarías tú? Yo más o menos pienso cómo reaccionaría si Jesús viniera a mi casa. No sé, me esmeraba, no sé, ofrecerle, qué sé yo. Dice, quiero ir a tu casa, desciende de allí. Y él reacciona, versículo 6, entonces él descendió a prisa, corrió a su casa, algo hizo rápidamente, dice, y le recibió gozoso, lleno de alegría. Yo me acuerdo cuando me hablaron de Jesús, me acuerdo cuando Jesús vino a mi casa, o a la casa de mi corazón, pues. Yo tengo presente hace 43 años, aquel lugar pequeño donde había 10 cristianos, puros jóvenes. Cuando Jesús entró a mi casa, yo lo recibí gozoso. ¿Se acuerdan ustedes cuando lo recibieron? Fue un recibimiento que cambió mi vida. Cuando yo llegué al otro día al trabajo, después de haber aceptado a Jesús, después de haberle entregado mi corazón a Jesús, la gente, mis compañeros de trabajo, yo sin decirles nada, me saludaban, hola Olivares, y me miraban así. Y yo, hola, hola. No faltó quien se acercó y me dijo, oye, ¿qué te pasó? Y yo sonriendo, ¿por qué? ¿Cómo que me pasó? Digo, bueno, me pasó algo extraordinario anoche. ¿Qué te pasó? Es que te ves bien diferente. Me dijo un mesero del restaurante del hotel donde yo trabajaba. Y le dije, sí, porque conocí a alguien que te quiero presentar. Va a cambiar tu vida. Me dijo, ¿quién es?
Le digo, Jesús, ¿cuál Jesús? Jesucristo. Pero, pues yo creo en Jesús. Era el más tranza de los meseros. Le dije, bueno, dices que lo conoces, pero pues yo te conozco, tú me conoces. Y el Señor me cambió así mi vida. ¿Vieron algo diferente cuando Jesús entró a mi vida? Es imposible ocultar cuando Jesús entra a tu vida. Es imposible, por lo que vamos a ver. Y debe ser la experiencia genuina en tu vida. Entonces dice que le recibió gozoso. Imagínate, Jesús entrará a su casa. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Cuántos? Todos. ¿Por qué murmuraban? Todos los que estaban en la casa de Zaqueo y todos los que venían con Jesús. Es obvio que muchos se quedaron afuera, pero los que lograron entrar a la casa de Zaqueo empezaron a murmurar. ¿Qué murmuraban? Diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Mira nomás a dónde vino a meterse, con el más tranza de la ciudad, con el ladrón todo el mundo lo odiamos, a todos nos ha transeado, nos ha robado, es muy rico y es un hombre malo. Y murmuraban contra Jesús. Versículo 8, vean la reacción de Zaqueo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, aún así apenas lo miraban, dijo al Señor. ¿A quién le dijo? Al Señor. Lean con atención lo que le dijo. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Qué les parece eso? ¿Le dijo Jesús que diera a los pobres su dinero? No le dijo. ¿Pero por qué hizo eso? Nada más porque Jesús había venido, había cambiado su corazón de ser un hombre tranza, avaro, codicioso. En un instante, cuando dejó que Jesús obrara en su corazón, lo transformó de tal manera que ese rasgo distintivo en él, que era la avaricia, el deseo de tener mucho dinero, el cual tenía, pero de manera deshonrosa, dijo: Señor, la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Pero ahí no paró el asunto. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y a todos los había transeado. Escúchame bien. Cuando Jesús viene a la vida de una persona, sí o sí lo transforma. Algunos de ustedes ya se convirtieron, son hijos de Dios, pero tienen cuentas pendientes. Algunos salieron corriendo, huyendo, se escondieron de Electra, de Coppel. Algunos de ustedes pidieron dinero prestado y al no pagarlo se lo robaron. Es una manera sutil de robar, pedir prestado y no pagar. Y hasta la fecha no lo han hecho. Yo les pregunto, ¿son cristianos? ¿Ha venido Jesús a tu corazón? Contéstenme. No muy convencidos otra vez. ¿Jesús ha venido a tu corazón? Ok. ¿Debes algo? ¿Tienes una deuda pendiente? Ay, es que hace 20 años. Bueno, vuélvelo, si no cuadruplicado. Si tú pediste hace 15 años 5,000 pesos, pues no son los mismos de hoy. Regresa por lo menos 7,000. Aquel que le pediste prestado y nunca le pagaste. Si no lo haces, tienes problemas con el pensamiento de Jesús. No me odien. No me vean feo. Yo nada más les estoy compartiendo el pensamiento de Jesús. Lo que Él puede hacer en el corazón de una persona. Ahora, ¿cuántos deben y se les olvidó que debían pagar? Sean sinceros, levanten la mano. O mejor dicho, espérenme. ¿Cuántos van a hacer lo que Zaqueo? Miren, hay un buen de manos levantadas. Háganlo. ¿Se acuerdan lo que le dijo Jesús al intérprete de la ley? Ve y haz tú lo mismo.
Veías tú lo mismo. Si verdad Dios ha cambiado y sus pensamientos están transformando tu vida, arregla. Y no te olvides de los pobres. Y no te olvides de la obra de Dios. Y no acumules aquí en la tierra nada más, porque sin duda nada nos vamos a llevar. Algunos van a empezar en estos días a hacer tesoros en el cielo y arreglar sus cuentas. Ayer un hermano, un doctor, vino y me dijo: pastor, estoy en la siguiente situación. Dice: ¿usted sabe que yo soy doctor? Le digo: sí, cómo no. Dice: pastor, me acaban de detectar un tumor canceroso en el cerebro, irreparable humanamente hablando. Me voy a morir en poquitos días. Dice, y le digo: ¿y cómo estás? Dice: pues creo que es una llamada de atención. Dice: ¿y has arreglado algunas cosas? Sí. ¿Te falta arreglar otras? Sí. ¿Debes algo? Sí. Pero voy a arreglar todo antes de morirme. Yo sé que Dios puede hacer un milagro, pastor. Si lo hace, está bien, dice. Pero me puede sanar y vivir otros 20 años, pero de todas maneras me voy a morir. Sí o sí me voy a morir. Me voy a enfrentar cara a cara con la muerte en algún momento de mi vida. Y yo estoy más pronto que cualquiera, dijo. Bueno, habla con tu esposa. ¿Cómo estás con tu esposa? Arréglate con ella, con tus hijos. Lo que debes, págalo. Dice: estoy arreglando mi vida. Hermanos, no tienen que pasar una cosa así para arreglar su vida. Y que se den cuenta la realidad de que tarde que temprano te vas a morir. Entiendan, por favor. Y no se van a llevar nada. Saquen de su corazón, saquemos del corazón todas esas cosas que pueden hacer que se pierda nuestra alma. Y no esperen un momento así. Para cuando llegue, ustedes estén en paz. ¿Cuántos reciben la palabra de Dios? ¿Cuántos reciben el pensamiento de Jesús? Nos libera. Por eso Jesús dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Denle un aplauso a Jesús. Él merece. Amén. Gracias, Señor. Amén. Pónganse de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo. Dile: Señor, muchas gracias por tu palabra. Siempre oportuna, siempre desafiante, a veces consoladora, a veces desafiante. Y hoy es un desafío, Señor, a no permitir que Satanás llene nuestro corazón de avaricia y de codicia de las cosas de este mundo, las cuales tú, Señor, nos das en abundancia para disfrutarlas, pero no para que